Bueno, pues nada, la raza, hablando de la raza, siempre mirando hacia dónde, de ese cómo y cuándo. Pedro, buenos días o buenas tardes ya. Oh, buenos días, buenos mediodía, O medio, mejor. medio día, sí, es verdad. Pedro, ayer cuando, bueno, Sí, el otro día cuando leía tu artículo, sí, bueno, ayer sí, exactamente. Y la palabra proto-guanche, que protoguanche. yo no lo había escuchado nunca. Bueno, vamos a ver. La Cuéntanos. palabra proto, tú conoces la palabra protomártir tampoco, ¿no? Protomártir, por ejemplo, la palabra en griega proto significa primero, previo, Ah, o vale. previo. Entonces, protoguanches son los antecesores de los guanches o lo que serían los guanches previamente, ¿no? En su situación previa. Protomártires serían los primeros mártires. La palabra proto, por lo tanto, significa los que van delante en vanguardia, los que anticipan la situación, ¿no? ¿Queda claro esa parte? Total, total, total. Es decir, que yo Muy creo que bien. en esta sociedad ahora, ayer decía, bueno, que decía, bueno, los animales nunca les irían o sea, comparando un poco las elecciones que hacemos nosotros, digo, el ser humano en general, ¿no? Dice, jamás cogerían a los más ineptos para llevar la manada, ¿no? Yo creo que ahora mismo nos harían falta, por lo menos, parece ciertos protos, ¿no? Cierto, alguien que vaya primero, ¿no? Que de alguna manera Claro. nos ilumine el camino, no sé. Hombre, sin ser... A mí siempre me impresionó cuando tenía 13 años, fíjate. Mm. Me impresionó mucho cuando me contaba la situación de las protolangostas que venían de África, ¿no? Ajá. Porque esas protolangostas constituían una especie, ya no vienen langostas, ¿eh? Venían del Chad, del lago Chad y esas, nos invadían a las islas, no solo estaba el polvo del desierto, sino también las langostas. Pues las langostas, esas primeras, constituían una especie de alfombra sobre las que se posaban todas las demás. Esas morían, es decir, servían de base a todas las demás. Es terrible eso de ser soporte de muerte en función de los otros, ¿no? Yo, sí, Eso es sí, el sí, tema sí. de las langostas, que Y ya, los ya otros no tienen podían haber sobrevivido sin el papel de estas, ¿no? claro, Claro. claro, porque para pasar no volaban, no venían volando, sino formaban una balsa con las propias langostas que constituía esa alfombra sobre la que se posaban las demás. Las demás sobrevivían, pero estas estaban condenadas a morir por el colectivo, vamos a llamar. Claro, claro. Bueno, Pedro, Bueno, cuéntanos. Entonces, ¿cómo es la bueno, historia? Porque también lo unes también a las pirámides de piedras. Cuéntanos un poco. sí, vamos a ver, son muchas cosas a decir, pero yo antes que nada quiero dejar claro lo siguiente, a ver si lo puedo dejar claro porque es lo que más me preocupa. Mm. Y lo que más me preocupa en realidad, Javier, es que el pueblo canario, si los demás pueblos podemos hablar de que tienen identidad de tipo folclórico, de tipo histórico, de costumbres, etcétera, etcétera, podemos hablar de todo eso, también el canario. Pero es que el pueblo canario constituye una identidad muy peculiar por ser un pueblo que marca su propia historia como pueblo, como colectivo. No solo es que tenga una romería o que tenga tal cosa, no, no. Es que ese pueblo se ha construido y se ha reciclado y se ha convertido en una especie de superación a sí mismo en todo el trayecto. Vamos a irlo viendo. Y el primer paso existencial de ese pueblo es tener que dejar el Sáhara que progresivamente se iba desertizando, se iba quedando seco, ¿no? Y entonces los pueblos, la gente, las tribus que vivían cerca, pues tenían que huir, tenían que retirarse hacia la costa, huyendo del calor, que ya, cuidado, eso no viene de la noche a la mañana, sino que ese calor terrorífico se daba precisamente hacía cientos de años, pero que no se podía casi sobrevivir. La prueba de ello son las ovejas de pelo, ovejas de pelo corto. Muchas veces se cree que las ovejas de los protoguanches, de los indígenas, de aquella gente que vivía en el norte de África, eran ovejas de lana, no. La oveja de lana fue una mezcla que se hizo después de la conquista, pero antes era un tipo de oveja de pelo corto, casi sin pelo. ¿Por qué? Porque no le hacía falta, porque los organismos son sabios y se adaptan a las circunstancias y la lana está hecha contra el frío. Allí todo lo contrario, como no había frío, el pelo era muy cortito. Perdón, que tú me cortas cuando quieras. No, no, A no, sigue, propósito de sigue. eso, Va bien. a propósito de eso me pregunto, pero bueno,
esas ovejas persisten. Bueno, yo he visto algunas ovejas aquí, precisamente, no sé si conocen en el sur esa finca, restaurante El Cordero Maravilloso, ¿no? Sí, sí, claro. Pues ahí tienen una serie de ovejas sin pelo, pero da la casualidad que las ovejas sin ¿Como las pelo palmeras o que qué? tenemos, ¿Como las palmeras, ¿eh? Pedro? No. ¿Cómo? ¿Cómo, Digo, cómo? como la oveja palmera. Te digo, sí, son ovejas, pero que no existe realmente ovejas indígenas, vamos a llamarlas, que llegaran con los naturales, con los protoguanches, en aquel momento no existen en Canarias. Las que existen en la las palmeras o las otras de las que estaba hablando, son traídas de Venezuela. Pero curiosamente, eso es una tesis que se publicó ayer también, al ser traída de Venezuela, ocurre paradójicamente que esas ovejas fueron llevadas a Latinoamérica o a Venezuela en su momento de la conquista, es decir, que eran ovejas oriundas de Canarias, pero que ahora esas ovejas sin pelo que están en Canarias no son oriundas de aquí, son oriundas de Latinoamérica, de Venezuela, pero con su origen ancestral en Canarias, ¿de acuerdo? Vale. Sin embargo, las cabras actuales son intactas, iguales exactamente que la que tenían los guanches, exactamente igual. Esa es la tesis fundamental de esta doctora que hizo la investigación y viene a demostrar que realmente esas cabras, las cabras que tenemos ahí, las que siguen viviendo en los montes y que llevan los cabreros, son las propias de la época protoguanche y guanche. Vale, dejado eso claro. ¿Por qué digo eso? Lo he dicho para darnos cuenta cómo las ovejas aquellas, el pelo se fue perdiendo por adaptación, porque no le hacía falta, ¿no? Bien, pero entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un éxodo impresionante a cabo de cientos de años, desde el Sáhara, se supone, ¿no?, hacia la costa, hacia el noroeste del norte de África, el noroeste africano. ¿Por qué? Huyendo, buscando aire, buscando oxígeno. Bien, esa huida que tiene ese éxodo ya marca un poco la existencia de ese pueblo canario, ¿no? Porque realmente tiene que romper. Ten en cuenta que el Sáhara, hay que empezarlo a ponerse en la mentalidad de la gente, era una zona de sabana, era verde, era un valle, era frondoso, agradable, pero se fue perdiendo. Por eso, en el artículo yo hablo de 3 problemas similares actuales a lo de entonces. Uno es el conflicto climático, que es ese que existió en aquel momento también de otro tipo. Después el tema migratorio, porque realmente llegan esos protoguanches al norte de África. ¿Y qué pasa ahí? Pues es la pregunta, ¿qué puede pasar? Pues que, entre otras cosas, la gente se molesta, se incomoda, porque son gente que van llegando, van ocupando puestos, y a ver qué se hace con ellos. Y hay que buscar una solución. ¿Y qué solución se encuentra desde mi punto de vista? Y después explicaré por qué. Pues se encuentra la solución que, bien por motivos religiosos, bien por motivos humanitarios, bien por motivos políticos, bien por motivos económicos, porque te dan el trueque, ellos daban cabras, daban pieles, daban queso, etcétera, curados, daban a la gente que le iba, a los líderes que los iban a transportar en barcas hacia las islas, a un nuevo territorio que se había visto. Este territorio puede ser bueno. Pero curiosamente se puede detectar a través del ADN y otras cosas que cada isla tiene, aunque tiene una base común, tienen un dialecto y tienen un tipo de genética un poco diferente, si bien hay que reconocer que, por ejemplo, en Canarias se conserva un tipo de gen general que marca a Canarias del resto del mundo, que está solo en Canarias, que lo lleva la mujer, ¿no? Y ese gen marca mucha diferencia, lo cual quiere decir que por mutaciones o algo puede ocurrir. Bien, hasta ahí más o menos explicado el punto de origen. Pero ¿quién te dice eso? Si resulta que la mayor parte de la gente hasta ahora ha hablado, y yo era el primero que consideraba que el tema el poblamiento de Canarias procede en el Renacimiento, con los romanos, que son los romanos en la época en torno a la era cristiana. ¿Por qué? Porque en torno a esa era es donde se encuentra principalmente datación orgánica.
Entonces esa datación orgánica, me refiero al carbono 14, detecta en los huesos que eso aparece en torno, no al siglo I, sino antes un poquito, hasta el siglo IV más o menos, como que esa zona es una zona más adecuada. ¿Qué significa eso? Yo digo, bien, eso es un problema, pero el problema es donde está, todo el mundo se plantea, ¿y dónde está entonces las naves y los vestigios de navegación? Sí, Porque los el restos pueblo están, canario sí. fue un pueblo aislado al mar totalmente. Y pregunto, ¿y si lo trajeron los romanos, cómo es que no usaban metales si los romanos usaban metales? ¿Cómo es que no usaran gallinas, que para mí ha sido el punto clave, la gallina, aunque sea un pesado con esto? La gallina ha sido un elemento básico para la subsistencia de los pueblos, de cualquier pueblo, y sobre todo cuando se va en barcos, se navega, etcétera, porque el huevo da mucha posibilidad y mucho juego, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si era de la época romana, los romanos ya usaban metales, por supuesto, ya usaban gallinas, por supuesto, en el siglo I, siglo II, siglo III. Bueno, entonces, nos encontramos con ese otro problema. Por lo tanto, no queda claro ni una cosa ni lo otro, porque tampoco queda claro que ahora tú me dirás, bueno, ¿y por qué dices que eso pertenece a una época de la desertación, etcétera? Pues te diré lo siguiente. Te diré que concretamente en el pueblo canario podemos encontrarnos con que ese pueblo está en el caso de las pirámides, decimos que es así porque hasta ahora no se encontraba fechas tan lejanas. Es verdad que esas fechas lejanas se suponían, siempre se ha hablado de los cartagineses, etcétera, etcétera, pero no se ha visto vestidos. ¿Te acuerdas de la piedra sanata, etcétera? Claro, Pero bueno, dejando aparte todo eso, las dataciones obtenidas actualmente por la física nuclear y las técnicas de luminiscencia, que son ópticamente estimuladas, se llama luminiscencia ópticamente estimulada, OSL, es una tecnología que mide la última vez que un mineral vio la luz del sol. Perdón, ¿la última vez qué? Que un mineral vio vale. la luz del sol. En las pirámides escalonadas de Canarias, sobre todo el norte de Tenerife, revela dos horizontes temporales sobreacogedores. Una primera estructura erigida en torno a 2500 antes de Cristo, es decir, 2500, 2 milenios y tal, y la segunda hacia el 300 antes de Cristo. Es verdad que a las terrazas estas, a las pirámides siempre se consideraba que era un tema de ayuda agrícola, que no era más allá del siglo XIX, se hablaba incluso de los masones, bueno, ha habido muchas teorías. Y de hecho mucha gente luchó, había otros que consideraban que no. Pero el hecho de la pregunta es, incluso un amigo me acaba de escribir, te voy a decir, historiador, y me dice, Pedro, hay que tener cuidado con esto, y me propone lo siguiente, ten cuidado porque resulta que nosotros, si nos fijamos bien, no existen dataciones orgánicas respecto de esto de las pirámides. Yo digo, vale, es verdad, y eso es un gran problema, que no sabemos por qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, eso es cierto, pero también es cierto que las piedras que aparecen en el fondo no son piedras naturales, son piedras artificiales elaboradas, construidas, pulidas y puestas ahí en un orden y una significación. Si luego eso destella partículas o otro tipo de sustancia, de elementos con las cuales se determina la edad, evidentemente estamos hablando entonces de que realmente eso no quedó solo, eso alguien lo puso. Y es que curiosamente este tema fue expuesto ya por otros investigadores en el año 2000, investigadores nórdicos en la parte de Lanzarote y Fuerteventura, y encontraron los sedimentos situaciones de edades similares. Pero siempre, como vemos, estamos en el conflicto de la propia identidad canaria, que de arranque de su propia existencia, es lo que quiero marcar. No sé si... Total. Sí. Bueno, y seguimos, ¿no? Y seguimos. Fíjate tú, Pedro, que ahora de las tres cuestiones que estás hablando, cómo se produce todo ese paso, ¿no? Que prácticamente, fíjate que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Hablabas del tema climático, el tema migratorio, el tema económico. Y el tema o sea, es lo mismo, ¿no?
y el tema de asistencia humanitaria. Exacto, sí. Y además, te diré una cosa, muchos de aquellos, bueno, a muchos protoguanches se supone que ayudaron a los líderes bereberes, líbico-bereberes, a traer a su pueblo hasta Canarias. Pero lo ocurrió en épocas distintas, con tribus distintas, que eso sí está datado, que son tribus distintas, hay pueblos distintos, aunque de un fondo común, porque se entendían, porque el gofio era igual, muchas otras cosas, la cabra, el cerdo, todo eso era igual, pero sin embargo había particularidades y diferencias. Sin embargo, es curioso lo que tú dices, y a mí me llama la atención, que se repita esos tres elementos. Yo creo que un pueblo que en un momento determinado se ve, vamos a llamarlo, invadido por otros pueblos, escapando del calor y del sol, es lógico que se le busque una salida, o que se le pague, o se busque una alternativa, porque está claro que ellos por sí no vinieron jamás, porque si no hubiera... Y con el tema, claro. vale, y con el tema de la navegación, porque tú dices que luego cada isla desarrolló su forma, digamos, ¿no? Y con el tema de la navegación, ¿qué pasa, Pedro? Pues eso, que el tema de la navegación no existe, es que este es de los grandes misterios. Si es misterio la llegada, es misterioso la navegación. Sí, por ejemplo, Torriani habla de un tronco de drago, de tal, pero son cosas mínimas comparadas, sobre todo entre Lanzarote y Fuerteventura, cositas así. Pero para pasar de un sitio a otro, y además en épocas distintas, en momentos distintos, eso no puede ser de otra forma, sino extraído de forma externa, es decir, no el propio pueblo, porque si no serían pueblos navegantes, sino de forma externa, alguien lo ha dejado ahí, y si ya en el existencialismo, voy a ponerme en plan filosófico, el hombre se siente arrojado ahí en el mundo sin saber por qué y para qué, dice el existencialista, Sartre o Heidegger o lo que fuera. En el caso de los guanches, más aún, está arrojado ahí, en cada isla, pero que tiene que readaptarse a un mundo y a unas características distintas en cada caso, crear unos recursos especiales. Por ejemplo, el hombre tiene que empezar a hacer, ¿cómo se llama?, las huertas en la montaña, tiene que adaptarse al terreno en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la historia de Canarias, toda la historia de Canarias es un proceso de un pueblo que se construye, primero que llega, que tiene que adaptarse, segundo que empieza a ser asediado por otros pueblos europeos para buscando horchilla o llevando esclavos, eso antes de la conquista. Tercero, luego llega la conquista, con la conquista nada menos que se empodera, esos pueblos europeos tratan de empoderarse de las tierras, del ganado, le elimina todo a los propios habitantes, los naturales de las islas, que los pobres habían vivido bastante. Luego, una vez que se los quita, resulta que le quitan también las costumbres, le quitan la lengua, le quita todo, se quedan desnudos. Dios mío, es tremendo. Y entonces es terrible volver otra vez a renacer, que somos nosotros. Cuidado, cuando yo hablo de ellos, no hablo de ellos, hablamos de nosotros. Nosotros como pueblo tenemos que seguir construyéndonos. Y entonces llega el momento en que nos reconstruimos y pasamos de, claro... a lo mejor no somos ni siquiera conscientes de eso, Pedro? O sea, claro, o sea ahora lo estás diciendo tú, por ejemplo, ¿sabes? Yo como mirando el espejo retrovisor de la historia que tú estás comentando, y una cosa tras otra, dices tú, chacho, es que es demasiado, ¿no? ¿Sabes? Todo lo que se ha cedido. Pero yo no sé hasta qué punto somos conscientes, en general, estoy hablando en general, ¿no? De todo eso que nos estás contando. Por eso yo creo que hay que enfatizar este aspecto que para mí es importante. Primero, la identidad colectiva histórica dinámica del pueblo canario, diferente al vasco, al catalán y a tal, porque no han vivido esa situación tan especial como colectivo. Sí, algunos otros pueblos sí, pueblos imperialistas, incluso el pueblo judío, han vivido esa situación como pueblo. El pueblo canario también, porque estoy poniéndote algunas de las cosas, pero por ejemplo, vete pasando no solo el tema de la conquista, colonización, de dejar de ser la lucha contra el ser esclavo, el Francisco de Gasmira, todo esto, por ejemplo, sino ya en la propia historia la superación de los ciclos, que hemos superado los ciclos agrícolas, monocultivos, primero la caña de azúcar, después la viña, después la tunera o la cochinilla como tinte, después ahora el plátano, ahora el turismo, es decir,
y al mismo tiempo un pueblo que hemos tenido que salir fuera para cuando no teníamos comida, cuando no teníamos dinero, no teníamos medios, emigrantes, pero también hemos recibido a los otros inmigrantes y también estamos disfrutando, desarrollando el turismo, pero el turismo a su vez nos genera muchos problemas de población, de conflicto. Oye, Pedro, hemos sido duros. Pedro, hemos sido duros, coño. No pensar ahí, realmente ha sido una resiliencia total. O sea, una resiliencia, yo diría esa es la frase clave. Un pueblo que se construye y resiliente como nadie. Esa es la maravilla de nuestra identidad, de la que tenemos que tener orgullosos. No solo porque Pedri esté en la Copa Mundial, porque sí, sino también por lo que somos, porque no somos conscientes de que somos pueblo generadores. Yo creo que es verdad, Pedro. Independientemente de los genes. Pedro, se nos fue el tiempo. Te sigo llamando la próxima temporada porque ya no nos queda así con un partido. Pero lo que me interesaba es el mensaje. Dime, sí. Que lo que me interesaba es el mensaje ese de que somos pueblo en construcción y en reciclaje. Sí, yo también subrayo esa última parte porque es verdad y yo creo que nos ha servido de darnos cuenta realmente cómo ha pasado y cómo estamos, ¿no? Oye, y enfocar el tema futurista. Pedro, un abrazo y seguimos escuchándonos la próxima temporada, ¿vale? Vale, un abrazo. Un abrazo, chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.